en esta su casa y creo que cada uno de nosotros, cada día, el día que el Señor nos permite vivir con una expectativa de lo que el Señor quiere hacer con nosotros, ¿verdad? Porque a todos el Señor, de una u de otra manera, el Señor nos habla durante el día en nuestros corazones, ¿verdad? Y el Señor nos lleva la palabra para que entendamos qué es lo que el Señor quiere hablarnos hoy en este día. Y vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias por la oportunidad, Señor, que tenemos de estar delante de ti, Señor. Porque muchos, Señor, hoy no pudieron estar, Señor, ya sea por trabajo o por alguna situación, Señor. O muchos este día no abrieron sus ojos, Señor. Gracias porque tú nos enseñas, Señor, en que en todo momento debemos adorarte y exaltarte, Señor. Que debemos, Señor, correr esta carrera que tenemos delante y poner, Señor, nuestros ojos en ti, Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, permite que esta palabra sea grabada en nuestro corazón, Señor, y sea impregnada, Señor, en nuestra mente, para cuando venga el tiempo de la prueba y la lucha, Señor, tu Espíritu Santo nos recuerde, Señor, esta palabra. Abre nuestros oídos, abre nuestra mente, Señor, para poder entender tu palabra el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. El miércoles pasado tuvimos la primera parte de esta serie que se llama Puestos los ojos en Jesús, y hablábamos que hay un contexto para entender este capítulo 12 de Hebreos. Hay un contexto que ya leímos en el capítulo 11 que habla de una multitud de hombres y mujeres que entregaron su vida al servicio de Dios y le creyeron y caminaron con Él, muchos hombres y mujeres, y creyeron en su palabra, aunque a veces no entendían lo que el Señor los mandaba hacer, pero ellos creyeron, amén. Ellos seguían las instrucciones que el Señor les daba y ellos caminaban, ¿verdad? Y decíamos que en la comparativa a nosotros el día de hoy, estos hombres y mujeres son esa gran nube de testigos que tenemos en los cielos, ¿verdad? Que ellos con su ejemplo nos animan a seguir esforzándonos en esta carrera. Y decíamos también que la vida del cristiano, de la vida del creyente, es como una carrera, ¿verdad? Dice que teníamos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos acecha constantemente y nos está asediando para pecar, ¿verdad? El diablo no descansa, ¿verdad? Y cada día tenemos una lucha constante con ese pecado y con las cosas que tenemos que dejar que por costumbre hacemos y que no están bien delante de Dios. Vamos a leer nuevamente Hebreos capítulo 12, versículo 1, para recapitular desde el versículo 1 qué es lo que está diciendo este pasaje. Amén. Hebreos 12, capítulo 12, versículo 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, que dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hasta ahí leímos y hasta ahí estudiamos el miércoles pasado. Y hoy vamos a ver el versículo 2 y el 3 y el 4. ¿Qué dice el versículo 2? Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. El tema de esta noche se llama Jesucristo el centro de todo. Y dice el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este versículo nos explica las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, y no hay un versículo más claro en toda la Biblia para darle una simple declaración de lo que los cristianos verdaderos
creen y en lo que tienen fe. Ahora, tenemos que poner mucha atención en este mensaje porque tiene varias explicaciones que son importantes para poder entenderle. Que este texto, que esta palabra pueda abrir nuestros corazones para poder entender lo que el Señor Jesús estaba haciendo y lo que el autor de este libro daba a entender con este escrito. Estos cristianos judíos, ¿qué cristianos judíos? Los hebreos, de los cuales habla la carta de los hebreos, a los que se le escribió esta carta, sin importar cuáles fueran sus situaciones, ellos habían empezado a enfrentar varios desánimos, varias tentaciones, y esto lo habla desde el capítulo 5 de Hebreos. Se viene un desánimo en el pueblo de los hebreos y dice que algunos se vuelven perezosos. En Hebreos 6:12, vamos a ver Hebreos 6:12, dice que la mayoría de estos estaban volviendo flojos. ¿Usted conoce a algún cristiano flojo? Amén. Hebreos 6:12 dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan, ¿qué? La promesa. Dice que también habían empezado a perder el ánimo y sentían cansancio hasta desmayar. Lo acabamos de leer en Hebreos 12:3, dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Su entusiasmo y su celo por Dios dice que empezó a enfriarse. ¿Cuántos conocen a muchos hermanos que se enfrían? ¿Verdad? Dice que se habían opuesto, les habían revelado a sus líderes en ese entonces. ¿Usted conoce a un hermano rebelde? Sí, ¿verdad? Muchos de ellos dice que estaban a punto de abandonar su fe. ¿Por qué? Por causa del enfriamiento. Porque no estaban sujetándose ya a la palabra de Dios, a sus pastores, a los líderes de ese tiempo. Y muchos ya iban a tirar la toalla. Si comprendemos estas palabras y analizamos los textos anteriores, nos da a entender que asemeja bien la vida del cristiano con esta carrera, porque la carrera, si la abandonas, no la terminas. No puedes terminar una carrera si te sales porque tuviste un calambre, se te entumió el pie, no sé, la condición no te dio y vomitaste, no sé, algo así. Entonces, si nosotros abandonamos una carrera de resistencia, si no tenemos esa resistencia física, no la vamos a terminar. Y por eso el autor compara la vida de estos cristianos de ese entonces como una carrera. Hebreos 3, capítulo 3, versículo 12, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Vea que este autor les insta y les anima a que, a pesar de cualquier cosa, a pesar de que estén pasando por muchas situaciones, que no haya en ninguno de ellos un corazón malo, ¿verdad?, para apartarse de lo que es la fe en Cristo Jesús y de apartarse del Dios vivo. A medida que meditamos sobre la condición espiritual de estos hebreos, se puede decir que los creyentes de hoy han llegado o hemos llegado a ser como ellos. Entonces, esta carta también fue escrita para los creyentes de hoy en día, para usted y para mí, ¿verdad? Diga conmigo: la palabra de hoy es para mí. No es para el que no vino, porque si hubiera sido para el que vino, aquí estuviera. Es para nosotros. La expresión puestos los ojos en Jesús es igual a que dijéramos ver a Jesús en el griego. Es decir, que nuestra atención no debe estar dividida o estar viendo otras cosas, sino nuestra mirada fija en un solo objetivo, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. No podemos tener una visión periférica como los camaleones que pueden desviar un ojo para un lado y para otro, ¿no? Nuestra mirada debe de estar puesta en el objetivo. La carta a los hebreos dice que fue escrita a esos judíos que se habían convertido en ese tiempo al evangelio por causa de la predicación de la palabra. Es decir, que habían recibido a Cristo en sus corazones, pero se encontraban en un peligro constante de volver al judaísmo. ¿Por qué? Porque ellos querían seguir practicando todas sus fiestas, todos sus ritos judíos.
así como se les dijo a ellos y también se nos dice a nosotros en estos tiempos, que pongamos nuestros ojos en Jesús. Y esta carta es también para este tiempo en nosotros, en cada uno. ¿Para qué? Para que la apliquemos. Porque dice que el que quita la mirada de Cristo está en peligro constante y va a sufrir las consecuencias de los problemas de la vida humana. Y tenemos que poner nuestros ojos en Cristo, que es la esperanza. Amén. La Biblia habla en el capítulo 11, vimos a los héroes de la fe, y menciona a un hombre en especial en el versículo 27 del capítulo 11 de Hebreos. Dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿De quién está hablando aquí? De Moisés. Dice que este hombre se mantuvo viendo al Señor como viendo una cosa que estaba que invisible, que no se veía. Moisés, este hombre, un hombre de fe, mirando fijamente al cielo con sus ojos. Yo me recuerdo a esta película que se llama Dioses de Egipto, Éxodo y algo así, donde es la vida de Moisés. Está un poco alejada de lo que es la palabra, pero me gusta la parte en donde Dios se le aparece y él habla como al aire. Está en una montaña y él habla al aire. Y él en su mente ve a un niño, pero aparece la escena y no ve a nada. Entonces quiero pensar que Moisés así lo veían y él hablando al aire y pensaban que estaba loco. Pero aquí la Biblia nos dice que él se mantuvo como viendo al invisible, algo que no se podía mirar, algo que no está dentro de nuestro alcance visual, algo que no se nos topa en la mirada, algo que no podemos ver, inclusive cuando se nos ensucia el ojo, nos entra una basura y esas basuritas luego las podemos ver, pero él no. Esta fe no era visible. Lo invisible no se puede ver o mirar, porque si se mira entonces pues ya no sería invisible. Entonces usted y yo debemos felicitarnos porque hasta el día de hoy nos hemos mantenido como Moisés, fieles, viendo algo que no se ve. Pero ¿cómo está eso de ver algo que no se ve? Esa es la fe, esa es nuestra fe, la confianza. Si usted y yo hasta este día hemos llegado con luchas y con pruebas, pero nos hemos mantenido fieles al Señor, entonces nos hemos mantenido, como dice la Biblia, como quien ve al invisible. Y hombres también como Abraham, Elías, Eliseo, Pablo y Pedro se mantuvieron con esa fe, como viendo al invisible. Cuando decimos que de la palabra ver o mirar, nos estamos viendo a los sentidos físicos de los ojos. Pero ¿cómo será ver lo invisible? Una pregunta que no tiene lógica, pero Moisés dice que él lo pudo lograr. Se sostuvo viendo algo que no se veía. Cuando Dios le dijo que fuera para liberar al pueblo, ¿verdad?, de mano de Faraón, él no vio de quién venía la orden, de quién venía la instrucción. Él solamente escuchó. Tal vez dudó porque era hombre, humano, carnal, como cada uno de nosotros. Pero él tuvo fe. Tuvo esa fe de ver al invisible. Dice, hay una pregunta que surge y dice: ¿qué pasa cuando quitamos la mirada de Cristo? Y vamos a ir a el Evangelio de Mateo capítulo 14, versículo 28 al 30. Amén. Dice Mateo 14, versículo 28, dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzaron a hundirse. Y dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Qué fue la última palabra que dijo Pedro? Señor, sálvame. No dijo: ay, me estoy hundiendo, no.
que su mirada estaba fija en el Señor, que le dijo, ven, y lo llamó, y él tuvo fe. Pero vio la tempestad y vio los vientos, y tengo la experiencia de trabajar en los barcos, y me tocó un mal tiempo. Y cuando estás en el mar, no está oscuro, no se ve nada. La única luz es la que lleva la embarcación. Entonces me imagino esa escena de Pedro, que él veía solamente la silueta del Señor Jesús. Por eso le preguntó, Señor, ¿eres tú? Le dijo. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y gritó, él desesperado gritó, Señor, sálvame. Cuando estamos en alta mar, no se escuchan los gritos. Por eso es muy difícil que alguien que se ha caído en el mar abierto, es muy difícil encontrar buscarlo, hacer un rescate, porque el mar es tan inmenso que no podemos enfocarnos, o no se puede enfocar la búsqueda solo en una cabeza, porque es lo único que se ve en el mar. Entonces imagínese la intensidad con la que tuvo que gritar Pedro para que el Señor lo escuchara. ¿Y qué le dijo el Señor? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, su mirada se desvió. Y al quitar la vista del Señor, pues vio alrededor y vio los vientos y tuvo miedo. ¿O usted no hubiera tenido miedo de encontrarse en mar adentro, en lo oscuro de la noche, y verse adentro del agua? Entonces dice la Biblia que esto también es para nosotros. Si nosotros apartamos nuestra mirada del Señor, y es lo que nos ha pasado a muchos creyentes, en lugar de poner nuestra mirada o confianza en el Hijo de Dios, miramos los problemas a nuestro alrededor y los obstáculos y perdemos el enfoque. El enfoque, ¿quién es? Cristo Jesús. Si quitamos la mirada de Cristo, no llegaremos al destino donde queremos llegar. ¿Y cuál es la meta? Es la vida eterna y terminar esa carrera siendo fieles al Señor. Este texto de Hebreos 2 nos da 3 verdades básicas para todo creyente. Número 1, lo que hizo Jesús por nosotros. Número 2, ¿por qué el Señor hizo esto por nosotros? Y número 3, ¿cómo recibimos el beneficio de todo esto? ¿Cuál es esto? La cruz del Señor. El que Él murió en la cruz. Cuando la Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, vamos al versículo 2 de Hebreos 12, y dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Hasta ahí. La palabra griega para la palabra sufrió significa padecimiento o padeció. Esto quiere decir que su sufrimiento fue con una manera paciente, o sea, no fue como un dolor. El diccionario bíblico Strong dice que significa literalmente padecimiento de un sufrimiento con paciencia. Imagínese a alguien que está sufriendo y le dicen, cálmate, cálmate, como tú no tienes el dolor. Imagínese, ese es un ejemplo de lo que está diciendo este diccionario bíblico. Que padeció con sufrimiento, pero con paciencia. O sea, el Señor tuvo que tener esa paciencia para soportar el menosprecio, el oprobio. Dice, Jesús pacientemente pasó por este gran sufrimiento y por esta gran persecución. ¿Para qué? Dice, para salvar tu alma y la mía del castigo del pecado. El comentario bíblico de Matthew Poole, de Hebreos 12:2, dice, Jesús sufrió la cruz con todos sus dolores, con todos los dolores que lo acompañaban, los dolores en su alma,
los dolores torturantes en su cuerpo de las golpizas que le daban, las heridas, perforaciones y espinas que desgarraban su carne con azotes, atravesando sus manos y pies con clavos, y con todos los males que la malicia o la rabia de toda aquella gente le hacía. No estaba cansado de su carga, ni se encogía ni se desmayaba bajo ella. Con qué invencible mansedumbre y fortaleza pasiva sufrió todo lo que se le predijo que iba a sufrir, ¿verdad? Porque el Señor, Él ya sabía todo lo que iba a sufrir. Imagínese que a usted le dijeran que mañana, no sé, van a ir a su casa a golpearlo y que tiene que estar ahí porque tiene que recibir esa golpiza que le van a dar. ¿Y usted qué haría? ¿Se quedaría en su casa? ¿O se iría? El Señor ya sabía todas las consecuencias de lo que había de padecer al ser entregado. ¿Para qué? Para que toda la ley se cumpliera, para que Él muriera en esa cruz por nuestros pecados, para darnos esa salvación. Entonces también el Señor Jesús, que pasó por la crucifixión, dice que fue menospreciando el oprobio. En Hebreos 12:2 dice, menospreciando significa tomarlo por poco o pensar poco en eso. El diccionario bíblico Vine dice, Jesús pensó poco en el gran sufrimiento que padeció porque estaba pensando en salvarte a ti y a mí y glorificar a Dios por medio de su muerte. Entonces, cuando dice menospreciando, Él hizo a un lado todo eso que Él ya sabía que le iba a suceder, porque su meta era la cruz. Su mirada estaba puesta en Dios, aunque Él era mismo Dios hecho carne, pero Él estaba mirando a Dios. En los evangelios dice, estaba para estudiar y sacar la enseñanza de aquí, estaba leyendo la historia de los hebreos cuando dice que el Señor fue a orar al Getsemaní cuando ya iba a ser entregado. Y habla de una parte donde dice que medía, si midiéramos la distancia en la que dice el Señor que Él estaba triste, ¿verdad? Dice que Él estaba triste hasta la muerte. Si midiéramos con una medida, una regla, un metro, dice que no habría medida por la cual medir este dolor que el Señor estaba sintiendo. Cuando Él decía, le dijo a sus discípulos, estoy triste hasta la muerte. Y aún con ese dolor dice que Él fue y le dijo a sus discípulos, quédense aquí y yo voy a ir a orar. Y el Señor fue a orar. Y lo impresionante, dicen los historiadores, que cuando regresó y encontró a sus discípulos dormidos y les dijo que no podían orar ni siquiera una hora. Imagínense el Señor con todo el dolor que Él tenía, porque Él sabía que iba a morir, porque Él era humano. Él sentía todo ese dolor. Y al regresar de orar, dice que su aspecto cambió. Él ya no sentía dolor, Él ya no sentía tristeza. E inclusive hasta regañó a los discípulos porque dijo que no podían haberse quedado despiertos para orar con Él. Amén. Cuando dice la Biblia menospreciando el oprobio, oprobio aquí significa deshonra en el diccionario bíblico Strong. Significa deshonra. Jesús fue deshonrado de su nombre, Él fue menospreciado. Uno de los elementos más notables en la tortura de la cruz fue el extremo oprobio. ¿Qué es el extremo oprobio? La extrema deshonra. Jesús no le dio la bienvenida a ese oprobio, sino que Él lo menospreció, o sea, no lo tomó en cuenta. Él lo tomó a nada. La burla, los azotes, Él no hizo caso. Su mirada estaba centrada en que Él tenía que llegar a esa cruz. Amén. Jesús soportó una acusación vergonzosa y eso fue calumnia. Jesús soportó burlas vergonzosas. Jesús soportó palizas vergonzosas. Jesús usó una corona vergonzosa. Nuestro Señor Jesús vistió una túnica vergonzosa. Y también dice que soportó una burla vergonzosa incluso mientras Él estaba en la cruz. ¿Y de quién fue la burla? De todo su pueblo.
de toda su gente, de toda su sangre, ¿verdad? Él había venido en condición de hombre. Cuando la humanidad iba a ser perdida y destruida, dice que no había un mediador entre el cielo y la tierra. Y dice que se escuchó una voz del cielo que decía: heme aquí, envíame a mí. Y el Señor vino a morir por nosotros. Y todas aquellas personas que estaban viendo esa cruz y perseguían el Via Crucis que el Señor estaba caminando desde que lo azotaron, y todo ese camino que cargó la cruz, toda esa gente que se burlaba de él, no le importó, aún teniendo las escrituras ahí, y se les enseñaba en las sinagogas, y se les enseñaba y se les decía que había de venir el Mesías, y ellos estaban cegados y no creían que él era el Hijo de Dios, y aún por ellos el Señor Jesús murió. Amén. Este es el obstáculo para muchos de cristianos el día de hoy, y dice que harían cualquier cosa por Jesús. Nosotros haríamos cualquier cosa para el Señor, excepto soportar el oprobio o la vergüenza. Ay, no, ¿qué van a decir de mí que ando en la calle evangelizando? Ay, no, ¿qué van a decir de mí que traigo la Biblia aquí? Ya mejor la traigo en mi celular. Van a decir que voy a la iglesia. Ese oprobio, de ese menosprecio nos estamos escondiendo muchas veces, de que digan: mira, y ese es cristiano. Charles Spurgeon habló osadamente a los cristianos que no podían soportar el oprobio, y dio un discurso en una de las carpas que él se reunía, y él citó en un mensaje, dice: eres un cobarde, sin embargo, y dice, sí, anótalo con letras grandes, eres un cobarde. Si alguien te llamara así, te pondrías rojo de tu cara, y tal vez no seas cobarde en ningún aspecto. Qué cosa tan vergonzosa es que mientras tú eres audaz en todo lo demás, es cobarde respecto a Cristo, valiente para el mundo y cobarde para las cosas de Cristo. También en ese mismo sermón, Charles Spurgeon dijo: escuché una oración el otro día que al principio no me gustó, pero hay algo en ella después de todo. Un hombre que estaba orando dijo: Señor, si nuestro corazón está duro, quebrántalo, pero si nuestro corazón está quebrantado, endurécelo. Sé lo que quiso decir el hombre, y pienso que puedo orar esa última oración por algunos de mis amigos que son tan delicados que por una sola burla los mataría. Que el Señor los endurezca hasta que puedan despreciar la vergüenza por causa de Cristo. Y este hombre le indignaba porque la historia de esa sermón que dio decía que el lugar que había visitado había mucha gente que se escondía porque los hacían llamar cristianos, y era un lugar en el que abundaba el cristianismo. Entonces, cuando llegó a predicar ahí, dice que él se sorprendió. ¿Por qué? Porque muchos no llegaban a la hora del servicio, muchos llegaban después, porque había gente alrededor que si los veía entrar a esa carpa, se burlaban de ellos. Entonces fue que este hombre dijo estas palabras: Jesús tuvo que ser deshonrado para que tú y yo fuéramos salvos del castigo por nuestros pecados. Tuvo que ser deshonrado en tu lugar para que tú tengas que ser deshonrado en el último juicio cuando estemos delante del trono blanco de Dios. Jesús fue deshonrado por haber sido golpeado. Él fue deshonrado por ser escupido, por ser golpeado, por ser ultrajado. Fue deshonrado por una multitud enojada gritando que le crucificaran. Él fue deshonrado al tener todas sus ropas rasgadas y al ser colgado en esa cruz. Fue deshonrado y avergonzado, y adivinen por quién: por cada uno de nosotros. Cristo padeció una sola vez por los pecados. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, y en Isaías 53, versículo 6, dice que el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros.
Él llevó todas nuestras maldades, las de Esté, las mías, inclusive las de aquellos que aún no le conocen. Él llevó todas nuestras cargas. Jesús tomó el castigo que debíamos recibir por nuestros pecados. Él fue castigado en nuestro lugar y fue deshonrado en nuestro lugar. Cuando estemos en el último juicio del Señor, cada pecado que has cometido, que hemos cometido, dice que será leído delante de todo el mundo. Y esto nos va a avergonzar delante de todo el mundo. Pero si confiamos en Cristo, como Él tomó nuestro lugar, dice que Él cubrirá nuestros pecados. Si confiamos en Él. Amén. La Biblia enseña la expiación vicaria de Jesucristo en la cruz. En el libro Teología Cristiana del doctor presbítero Fitzwater dice: su expiación fue vicaria, lo que significa actuar en nombre de o representar a otro. Él fue por nosotros, Él tomó nuestro lugar. La palabra al español vicario significa el lugar de una persona asumido por otra en el diccionario bíblico Webster Nuevo Colegiado. Y eso es exactamente lo que hizo el Señor por nosotros. Él tomó nuestro lugar, Él tomó tu lugar y Él lo asumió. Él tomó el castigo que nosotros merecíamos. En Hebreos 9:28 dice: Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y en 1 Corintios capítulo 15 versículo 3 dice: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Vea que todo estaba escrito y todo estaba planeado para que ese momento de salvación para toda la humanidad llegara a nosotros. Ese fue el punto número 1, lo que el Señor hizo por nosotros. El punto número 2, lo que Jesús hizo. ¿Por qué Jesús hizo esto por nosotros? Dice el Hebreos 12:2, el capítulo que estamos leyendo, el versículo 2, la parte que dice: el cual por el gozo puesto delante de él. Jesús fue a la cruz deliberadamente y era lo suficientemente poderoso para escapar en cualquier momento. Inclusive le gritaban: si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? ¿Por qué no tú tienes el poder de hacerlo, ¿por qué no te bajas de ahí? Pero como dice Isaías 53 versículo 7, dice: fue como cordero, fue llevado al matadero, un cordero manso y humilde, que no puso fuerza, no se resistió a ir a la cruz. Fue humilde a la cruz para pagar nuestros pecados. Y Él lo hizo, ¿sabe por qué? Por el gozo puesto delante de Él. ¿Qué significa por el gozo puesto delante de Él? El gozo del Señor era que iba a regresar al Padre. Y Él tuvo que pasar todas estas cosas del vituperio, el menosprecio y el oprobio. Tuvo que pasarlo, ¿para qué? Para que el Señor le honrara. Y dice que le dio el nombre que es sobre todo nombre. En la Biblia el Señor Jesús dice: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Él reina sobre todas las cosas. Y ese es el gozo puesto delante de Él. También el gozo los incluye a ustedes y a mí. Ese gozo de que usted y yo terminemos esa carrera, para que un día cuando el Señor venga de entre las nubes nos vayamos con Él. Y Él se gozará con el Padre de que un día estaremos delante de Él. Y ese es el gozo del Señor, que usted y yo alcancemos a terminar esa carrera con Él, poniendo nuestros ojos en Cristo, no desviando nuestra mirada, aunque los problemas, sí hay problemas, y hay muchas situaciones en nuestra vida que pasamos, y podemos titubear, y podemos flaquear, y podemos tropezarnos y caernos, pero dice el Señor que Él levanta al justo, y en Él tenemos la fortaleza. Amén. Dice, primero habla del gozo de entrar en el cielo, que es a nosotros y a Él.
Jesús sabía que Él, al morir en esa cruz, Él iría al cielo de nuevo, ¿verdad? Porque Él se hizo hombre para morir en la cruz. Y luego inmediatamente cuando Él muriera en la cruz, cuando le dijo al ladrón que estaba muriendo a su lado, le dijo: hoy estarás conmigo ¿dónde? En el paraíso, le dijo en Lucas 23:43, dice. Entonces, también esperaba el gozo de vernos a nosotros entrar a los cielos con Él. Ese mismo gozo que sintió cuando Él murió en esa cruz. Y yo me imagino que el Señor Jesús cerró sus ojos en la tierra y cuando los abrió, el Padre lo estaba esperando. Y dice que está sentado a la diestra de Dios. Y cuando Él se encontró en los cielos y vio a ese hombre, ¿verdad? Al otro ladrón de la cruz que le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. De ese gozo también está hablando. El Señor se goza de los santos, de aquellos hombres y mujeres que han partido de esta tierra y que se han ido con una fe inquebrantable, y Él los recibe con gozo. Y ese es su gozo del Señor, amén. Eso es lo que quiere decir que Él es el autor y consumador de la fe. Él es el principio y Él es el fin. El Señor no tiene fin, pero Él es el que creó en nosotros la fe. Cuando dice Él es el autor y consumador de la fe, quiere decir que Él fue el que puso en nosotros esa fe para creerle a Él. Y dice que Él, esa fe la va a trabajar en nosotros para que cuando llegue el día de Cristo, esa fe sea consumada y la terminemos con Él, amén. Hay una versión en la Biblia, de la Biblia Torres Amat, que nos dice y nos presenta los primeros versículos de esta siguiente manera: poniendo siempre los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual, en vista del gozo que le estaba preparado en la gloria, dice que sufrió la cruz, sin hacer caso de la ignominia. ¿Qué significa ignominia? Dice que es una ofensa grave que afecta el honor o la dignidad de una persona. Y en premio, dice que el premio del Señor Jesús es estar sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad pues atentamente a aquel Señor que sufrió tal contradicción de los pecadores contra su misma persona, a fin de que no desmayéis perdiendo vuestros ánimos. Es lo que el Señor nos habla, que no perdamos nuestro ánimo, que no desmayemos. Así que no solo es mirar a Jesús, no solo es decir yo estoy viendo a Cristo, no solamente es decir eso, sino que es no quitar los ojos de Él, es no apartando la mirada de Él, todas las cosas que no benefician a nuestra vida, menospreciarlas como el Señor menospreció todo el oprobio, ¿sí? Entonces usted y yo podemos estar pasando por una mala racha ahorita y ver que a lo mejor el mundo se nos cierra a nuestro alrededor, pero viene el versículo 3 y el versículo 4 que nos dice que aún no hemos sufrido como Cristo sufrió, amén. El punto número 3 dice que es cómo recibimos el beneficio de esto. Y dice el versículo 2, la última parte, dice: y se sentó a la diestra del trono de Dios. El Señor Jesús, ya lo dijimos, está sentado a la diestra del Padre. Esto quiere decir que Jesús, aunque Él permitió que lo humillaran, aunque Él permitió que lo maltrataran en esa cruz, por amor a nosotros, ahora Él tiene toda la autoridad y poder, y Él resucitó, ¿verdad? Y Él vive y Él vencerá. En Hebreos 10, vamos a Hebreos 10, versículo 10 al 13. Y dice así, Hebreos 10, versículo 10 al 13, dice: y en virtud de esta fe somos, ¿qué? Santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido, ¿cuántas veces? Una vez y para siempre. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios, que nunca, dice, pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, ¿quién sacerdote? Jesús, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la diestra de
a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos, dice que se han puesto por estrado de sus pies. El Señor está esperando ese momento, ¿verdad? Amén. Los beneficios del Señor Jesús cuando Él está sentado a la diestra de Dios, los beneficios para nuestra vida son que tenemos un ejemplo a seguir de obediencia, de consagración, de cómo hablarle a otros de Cristo, un ejemplo de cómo el Señor oraba, su ejemplo de paciencia y del perdón. Eso es algo bien importante también, porque a veces podemos orar, podemos salir a evangelizar, podemos decir nosotros, yo soy fiel, podemos ser pacientes y tener todas estas cosas, ¿verdad? Pero si no tenemos el perdón, si no sabemos perdonar, si no sabemos sacar esas raíces de amargura de nuestra vida, dice la palabra que solo somos címbalos que suenan y hacen ruido. Podemos ponernos de cabeza y sabernos toda la teología y todo lo que podamos aprender, pero sin amor y sin perdón no podemos avanzar más allá. El beneficio número 2 dice que es el ánimo y la exhortación en las dificultades. El Señor con su ejemplo nos anima en todos los momentos difíciles de nuestra vida. Dice que Él nos enseña a perseverar, Él nos recuerda lo que nos espera en Él, las promesas que tenemos en Él, y dice que el Señor nos anima de muchas maneras. Si nosotros corremos a Él, el Señor nos va a dar en su palabra las palabras que nosotros necesitamos para consolar nuestro espíritu, ¿verdad? Cuando estamos llenos y estamos estudiados y leemos nosotros la palabra y leemos constantemente la palabra, esas palabras se graban en nuestro corazón, y cuando estamos pasando por momentos de tribulación, esas palabras nos animan. Amén. El beneficio número 3 que tenemos en el Señor Jesús es la salvación de nuestra alma. ¿Cuántos somos salvos aquí? Amén. Dice que por medio de Cristo somos salvos, y Él es el único camino a la salvación, pues Él es la esperanza de vida eterna a nosotros. Amén. Y por último, Hebreos capítulo 12, versículos 3 y 4, que es lo que le decía. Vamos a ir a esos últimos versículos. Dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. En palabras del comentarista bíblico Chuck Smith, en su libro A través de la Biblia, dice que debemos considerar a aquel que soportó tal contradicción de los pecadores. Acabamos de leer el versículo 3. Cuando dice la contradicción de los pecadores, habla de un hombre cuya vida estuvo marcada por el amor, por la bondad, por sus buenas obras. ¿De quién habla? Del Señor Jesús. Y una vez cuando tomaron piedras para matarlo, esto está en Juan capítulo 10 versículo 32, pero yo lo estoy hablando así, no textualmente como lo dice la Biblia. Dice que unos hombres tomaron piedras para matarlo, y él dijo: oye, he hecho muchas cosas buenas, he sanado a los ciegos, he hecho andar a los cojos, he vuelto la vida a los muertos, ¿por qué me apedreas? Y ellos le respondieron: no te estamos apedreando porque eres tú, sino porque tú dices que eres el Hijo de Dios. O sea, no tenían un argumento sólido por el cual estaban apedreando al Señor Jesús, simplemente lo estaban apedreando porque se decía ser el Hijo de Dios. Y si usted podemos entender este versículo, ¿de qué nos está hablando aquí? De la contradicción de los pecadores. Ellos mismos se contradecían, porque Jesús les dijo: si yo he sanado enfermos, si yo he levantado paralíticos y he hecho tantas cosas, ¿por qué me apedrean? Diciéndoles: si yo les he sido de beneficio, ¿por qué me atacan?
Entonces ellos al no tener un argumento sólido de decirle, es que no sé, X motivo, ellos le decían, porque tú te dices ser el Hijo de Dios, simplemente. Un argumento tan tonto, tan sin sentido. Entonces esto habla de la contradicción de los pecadores. Ellos mismos se contradecían, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús fue a morir a la cruz y se planeaba todo para arrestarlo, ¿qué hizo Poncio Pilato? Dice que él se lavó las manos. ¿Por qué? Porque no encontraban pecado en él. ¿Por qué lo crucificaron? Simplemente porque a los fariseos, en su orgullo, les pegaba en el orgullo que él decía que él era el Hijo de Dios y que él podía hacer tantas cosas por la autoridad que había recibido del Padre. Y dice que él decía que no hacía las cosas de sí solo, sino que las que el Padre le decía que hiciera, él las hacía. Entonces los fariseos se enojaban y esto era lo que les molestaba. Y no encontraban argumentos exactos para arrestar a Cristo, sino que su argumento era porque se decía que era el Hijo de Dios, porque decían que era presumido, porque sanaba en el día de reposo, porque ¿quién era él para decir tus pecados te son perdonados, levántate y anda? Porque ¿quién era él para decirle en su cara a los fariseos, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, cuando ellos estaban acusando a la mujer? Y por esos motivos, sin sentido, el Señor Jesús fue transgredido y fue lastimado. ¿Por qué? Porque estos pecadores se contradecían en sus argumentos. No había un argumento sólido por el cual el Señor Jesús fuera arrestado. Por eso Poncio Pilato se lavó las manos y lo entregó al pueblo. Y él dijo a ustedes lo que ustedes quieran. Amén. Anduvo este hombre, hablando de Jesús, haciendo el bien, y sin embargo, la obra más mala jamás perpetuada contra él, lo que le hicieron, fue cuando lo crucificaron en la cruz. Un hombre que no hizo más que el bien es la víctima de una de las peores acciones. Dice, he aquí un hombre que proclamó y enseñó el amor como valor supremo de la vida y luego demostró ese amor siendo asesinado de la forma más espantosa y recibiendo el veneno del hombre. Tal contradicción de los pecadores contra él mismo. En otras palabras, mientras corremos esta carrera y enfrentamos las dificultades, a veces somos propensos a cansarnos. Mientras hacemos esta carrera a campo traviesa, tenemos esta carrera por delante. Y dice, somos propensos a cansarnos. ¿Cuántos se han cansado en su caminar, verdad? Y hasta hay una canción, ¿verdad? Que dice, cansado del camino. Y cuando la cantan hasta nos sentimos identificados y la cantamos con todo el corazón, porque hemos pasado esos momentos. Nos cansamos del camino y a veces sentimos que el Señor ya se fue de la carrera y ya nos abandonó. Pero dice que Él está ahí. Amén. Corremos esta carrera y cuando atravesamos dificultades nos podemos cansar en la vida de las persecuciones. Y podemos decir, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo he sido una persona buena. ¿Por qué si cuando me hacen algo malo a mí pongo la otra mejilla y no devuelvo el golpe? Pero considere esto, que todo esto es la contradicción de aquellos pecadores que también quieren que usted desista de su fe. Todas esas calumnias que a veces hablan en contra de nosotros son las mismas contradicciones que el Señor Jesús pasó. Amén. Dice el versículo 3, dice, para que no se canse nuestra mente. ¿Quién de vosotros, surge una pregunta y dice, ¿quién de vosotros ha resistido? Y hace un énfasis en la palabra, realmente, ¿quién de nosotros ha sufrido hasta la sangre luchando contra el pecado? Jesús estaba luchando contra el pecado de toda la humanidad, Él solo. Y dice que Él resistió hasta el derramamiento de su sangre. Dice, ¿verdad?, la Biblia que Él sudaba sangre. Pero no lo tomes a mal. Dice que ninguno de nosotros hemos sido martirizados por nuestra fe en Jesucristo.
¿O alguno de ustedes lo han llevado preso por predicar el Evangelio? No, ¿verdad? No han llegado a su casa y le han dicho, órale, voltéate, te voy a dar 100 azotes porque vas a la iglesia. No, ¿verdad? No hemos sido azotados, no hemos sido martirizados por nuestra fe en Jesús. Dice que es posible que recibamos quizás algún abuso verbal, alguna ofensa, cuando te dicen, tu familia te conoce y dicen que eres cristiano y se burlan de ti, que porque no vas a los convivios familiares, que porque esto y que lo otro, y luego te dicen tolongo y bueno, tantas cosas. Pero es lo más que nosotros podemos o hemos experimentado. No hemos experimentado abuso físico por parte de autoridades, por parte de alguien, ¿verdad? A menos cuando hacíamos campañas que luego nos tiraban piedras, ahí solamente, pero hasta ahí. Ninguno de nosotros ha derramado su sangre por causa del Evangelio de Cristo. El comentario bíblico Sutcliffe dice de Hebreos 12, versículo 3, no sea que estéis cansados y desmayados en vuestras mentes. Es una versión diferente. ¿Por qué dice que no sea que estemos cansados? Porque a veces de tanto sobrepensar las cosas, eso es donde viene el desánimo y la falta de fe. Y es donde hacemos a un lado todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y a veces el enemigo invade nuestra mente con pensamientos de desánimo. Y hay un libro que se llama La mente, el campo de batalla, porque realmente la mente es donde se pelea. Hay una batalla constante entre el pensamiento del bien y el pensamiento del mal. Entonces por eso dice, no sea que estemos cansados y desmayados en nuestra mente. Cuando alguien está desmayado, se puede levantar, ¿no? ¿Verdad? Su cuerpo está suelto, no puede levantarse. Tales son los efectos infelices de la depravación humana, que siempre estamos propensos a apartarnos de Dios en cada día de nuestra vida. Estamos propensos a cansarnos de hacer el bien y podemos decir, pero es que yo me porto bien y el Señor no se acuerda de mí, y realmente no es eso. Después de haber gozado de la comunión con Dios, muchos se han apartado de la fe. Muchos han gustado de la presencia de Dios y han participado de un ministerio y han hablado maravillas de Cristo, pero porque su mente ha estado cansada por pelear la batalla ellos solos y no decirle al Señor, Señor, ayúdame a correr esta carrera, esos pensamientos han invadido su mente y se han apartado de la comunión con Dios. Amén. Más constante y fervientemente en todos los deberes de los santos que somos nosotros, más decididos en el ejercicio de la abnegación y después de gozar un pleno sentido de misericordia perdonadora de Cristo, todavía existe el peligro de caer en la espiritualidad y en el ardor de nuestro amor. A veces decimos que perdimos el primer amor, ¿verdad? A veces decimos así. ¿Pero por qué es? Porque quitamos nuestra mirada del Señor. En el desempeño de las funciones públicas, demasiado pronto nos cansamos. En los trabajos comunes que usted tiene, cuando va a trabajar, usted se cansa, llega cansado del trabajo. Los que predican la palabra, muchos de ellos tienden a desanimarse porque a veces es difícil enseñar la palabra de Dios y estamos pasando por situaciones difíciles. Y por eso primero el Señor nos habla a nosotros, o a aquellos que predican la palabra, que están delante de una congregación en un púlpito, a vivir primeramente esa palabra que tú vas a compartir y a predicar, ¿verdad? Y muchos de ellos no lo toman así, sino que muchos se desaniman porque se cansan y dice que trabajan sin éxito aparente. Tal fue el caso de Isaías, quien clamó abatido y dijo, ¿quién ha creído a este anuncio? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? También Jeremías, desanimado, él decía que él ya iba a dejar de hablar de Cristo, ¿verdad? Pero él reconocía
Dice, he querido dejar de hablar de Jehová, pero cuando sus palabras vienen a mí, vienen a ser como un fuego que arde. Jeremías estaba tan desanimado que estaba dispuesto a decir que no hablaría más. Al escuchar la palabra, cuando no somos consolados, dice que somos aptos como los hebreos a perder el oído. Y aquí hay algo bien importante. Usted y yo podemos venir a la congregación, podemos venir a escuchar los sermones, pero como me decía mi mamá cuando hacía algo y no, me decía que hiciera algo y no lo hacía, dice, a ti te entra por un oído y te sale por el otro. Venimos a la congregación y escuchamos el mensaje y el expositor puede haberse desvelado por estudiar y presentar un mensaje para que la iglesia tenga un buen alimento, pero si usted no está dispuesto a dejar que la palabra lo consuele, como aquellos hebreos, vamos a perder el oído, y este comentarista lo dice aquí. Si no venimos con una mente abierta, con un corazón dispuesto a decir, Señor, yo sé que a lo mejor estoy pecando, pero sé que tu palabra me va a confrontar y me va a doler y me va a incomodar, pero yo la quiero recibir. O a lo mejor venimos desanimados, venimos con los ánimos hasta abajo porque pensamos que Dios ya nos olvidó y el Señor no nos dice lo que queremos escuchar por medio de la palabra y nos desanimamos. En la oración, cuando no se da ninguna respuesta o cuando parece que se le niega la bendición a usted o a mí, también sucede lo mismo. Porque a veces oramos y vemos que las cosas no suceden como nosotros queremos que sucedan. O cuando le decimos al Señor, Señor, bendícenos, bendíceme. Y el Señor no responde en el momento que nosotros queremos. Pero no nos ponemos a pensar que a veces oramos ya cuando la soga la tenemos en el cuello, pero no nos ponemos a pensar que eso teníamos que haberlo hecho antes. Orar antes para que cuando viniera la prueba estuviéramos fortalecidos, ¿verdad? Y eso ya no causara el desánimo en nuestra vida. También dice el comentarista que es difícil caminar por fe y vivir por fe y mantener una estrecha comunión con Dios bajo persecuciones y reproches, pérdidas humanas o pérdidas de amistades. Dice que somos propensos a hundirnos en tristezas, en calamidades y físicamente también por causa del desánimo. Muchos han desmayado de la fe por tales circunstancias y se han apartado del camino de Dios, ¿verdad? Muchos, cuando fue el huracán Otis, ¿verdad? Muchos decían, Señor, sálvame, como Pedro, ¿verdad? Y agarrando los colchones, tapando las ventanas, agarrando las tejas para que el viento no se la llevara. Y esa noche sí clamamos al Señor, todos clamamos al Señor. No hay ninguno que haya dicho, ay Señor, ayúdanos por favor, todos. Sí. Pero ¿qué pasó el otro día? Nos tocamos que estábamos completos. Ah, sí, estoy vivo y vámonos a rapiñar. Perdimos la mirada de Cristo, ¿verdad? Despegamos esa mirada que por un momento en la noche fijamos al cielo y dijimos, Señor, sálvame, pero al otro día cuando vimos que las circunstancias no eran tan graves, despegamos nuestra mirada del Señor y nos fuimos a hacer pues cosas que no agradaban al Señor. Diga amén o diga ouch. El único remedio para estas cosas dice que es seguir mirando a Cristo y considerar cómo Él soportó la contradicción de los pecadores contra sí mismo, todas las calumnias. Fueron elevadas más que los cielos. Una serie de contradicciones que intensificaron la deshonra y la vergüenza en la cruz. Fue ridiculizado por Herodes, injuriado y burlado por los judíos, herido por la concurrencia que había y azotado por Pilato y crucificado en el Calvario. Sin embargo, dice que Él no abrió su boca y no amenazó a los que le azotaban. Él no dijo, pero cuando esté en los cielos vas a ver. No, Él dice que no dijo una sola palabra, sino que fue llevado como cordero, manso y humilde.
y que no abrió su boca ante aquellos trasquiladores, no dijo palabra. Y todo esto lo soportó, ¿por quién? Por nuestro bien, y solo por nuestro bien. Por lo tanto, dice, no desmayemos bajo las aflicciones leves que podamos encontrar en el camino, porque dice la Biblia que son pasajeras, sino que estemos dispuestos a soportar todas las cosas por causa de Él y no tengamos en cuenta nuestras vidas para que podamos terminar nuestra carrera con gozo. Amén. El versículo 14 de Hebreos 12 y dice, todavía no habéis resistido hasta la sangre. Esta palabra, esta parte, hay en Grecia había una lucha a muerte, como peleas clandestinas, y se llamaba cest. Estas peleas, dice que estos hombres peleaban con una sola mano, porque en la otra sostenían una bufanda, con la cual estos hombres, al tener sometidos al oponente, ya sea de un lado o de otro, dice que con esta bufanda terminaban la tortura ahorcando a su oponente. Por eso era una pelea de vida o muerte. Entonces, el escritor de Hebreos nos menciona estas palabras haciendo énfasis o aludiendo a ese tipo de peleas en la antigua Grecia. Dice, todavía no habéis resistido hasta la sangre. O sea, no hemos peleado la buena batalla de la fe hasta... Nadie ha sufrido tanto. Por eso, hermanos, el Señor Jesús debe ser la preeminencia en nuestra vida. Y mientras nuestra vida debe estar centrada en Él, para que de manera que poniendo nuestros ojos en Él, dice que no nos apartemos de su perfecta voluntad, tomando su ejemplo de la carrera que Él corrió. Y Él llegó a la meta en la cruz, sin mancha, sin pecado, y con el gozo puesto delante de Él, que era ser elevado hasta lo más alto, dándole el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre, Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo puso sus ojos como aquel que ve al invisible, menospreciando toda burla, y lo tomó a nada el oprobio, y esto lo llevó a sentarse a la diestra del Padre. Así que considerando al Señor Jesús, quien fue el que sufrió toda contrariedad, toda calumnia de aquellos que le perseguían y quienes lo llevaron a la cruz, porque Él demostraría a nosotros que sí se pudo terminar la carrera y que su gozo está en que nosotros también terminemos la carrera algún día, sin importar nada, pues aún no hemos resistido hasta la sangre, combatiendo el pecado que nos asedia, por medio de su gracia y salvación que tenemos en Cristo, Señor nuestro. Amén. Ninguno de nosotros ha resistido tanto. Y esto que el escritor de Hebreos nos dice es una palabra que nos anima, a pesar de las circunstancias difíciles, a poner nuestros ojos en Jesús, quien Él es el consumador, el autor y consumador de la fe. Él es el que inició en nosotros esa fe para creer en Él, y Él es el que la va a terminar. Dice la Biblia que el que comenzó la buena obra en nosotros, dice, la va a terminar. Amén. Cerramos nuestros ojos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres la preeminencia en nuestra vida y tienes que ser, Señor, lo más importante. Señor, que este mensaje nos haya animado a perseverar aún, Señor, en los problemas, aún en las dificultades, a que tú, Señor, seas el centro de nuestra vida. Porque, Señor, ninguno de nosotros ha soportado tal calumnia. Ninguno de nosotros ha sido azotado de tal manera que hemos tal vez perdido la vida. No hemos resistido hasta la sangre, Señor. Gracias, Señor. Por
morir por nuestros pecados, Señor, y enseñarnos que el oprobio, que el menosprecio que puedan hacernos, Señor, y cualquier prueba y cualquier lucha no podrá separarnos, no podrá apartarnos nuestra mirada de ti, Señor. Y mientras usted adora al Señor y le dice: Señor, quiero que tú seas lo primero en mi vida, vamos a entonar este canto. Señor, gracias. Centro de todo eres Jesús. Centro de todo, Señor. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, Señor. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Solo Cristo. Oh, Cristo. Centro eres. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio